Perfecto. Bueno, pues como ya dije, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y por favor entiendan esta presentación como un ejercicio de actualización de los conocimientos, de las novedades que se están produciendo y publicando desde la OMS y también como una invitación para la reflexión, para el análisis y el pensamiento crítico. La palabra crítica la vamos a mencionar varias veces durante esta sesión, porque vamos a hablar de dos listas, dos listados diferentes que ha publicado la OMS recientemente, una sobre bacterias multiresistentes y la otra sobre antimicrobianos. Es decir, son dos listas diferentes, dos productos diferentes que comparten el adjetivo críticos o muy importantes. ¿Okay? Estos serían los dos temas que vamos a tratar y es importante que distingan bien estos dos productos. Primero vamos a hablar del listado de bacterias prioritarias y vamos a explicar por qué se consideran prioritarias estas bacterias multiresistentes y después vamos a hablar de este listado de antibióticos críticos que fue publicado recientemente, hace unas 2 semanas. Todos sabemos que la resistencia a los antimicrobianos es una de las preocupaciones más importantes, de las crisis más importantes de salud pública en estos momentos y que la OMS ha realizado un gran esfuerzo en la respuesta a este problema desde una perspectiva global, mundial y también desde una perspectiva multisectorial. Estas son las causas de la crisis a los antimicrobianos y por qué ahora. Y hay dos temas importantes. Esto yo creo que lo vimos ya en la presentación anterior, es un refresco, es un recordatorio. Pero mencionar que es importante tener en cuenta los microorganismos, cuáles son las causas que hacen que algunos microorganismos tengan una facilidad para mutar, para adaptarse al medio tras la exposición de antibióticos. Y otra parte es el uso inadecuado de antibióticos. El uso, tal como es el uso sea racional, sea según prescripción médica, en el escenario más exacto, siempre va a tener cierto riesgo de seleccionar patógenos resistentes. Pero si este uso es inadecuado, con dosis subóptimas, por tiempos subóptimos, en indicaciones que no son correctas desde el punto de vista médico, veterinario, ese riesgo es mucho mayor. Entonces, vamos a hablar, teniendo siempre presente el riesgo o la capacidad que tienen los microorganismos para evolucionar y crear resistencias, hasta el punto de que en algunos casos no hay un tratamiento efectivo para los mismos. Esa sería la primera lista. Y la segunda es el uso de antibióticos de manera racional y teniendo una perspectiva hacia el uso de antibióticos en la agricultura, en la que estaríamos hablando de la segunda lista. Uso, en la agricultura y en la ganadería también. ¿Okay? Siempre tener en cuenta que todas estas iniciativas de la OMS en la preparación de estas listas, estos ejercicios científicos, siempre se enclavan o se enlazan con el plan de acción global. Y en esta sesión en concreto vamos a tratar de dos temas: investigación y desarrollo, que está abajito del todo, investigación y desarrollo que tiene que ver con la lista de patógenos prioritarios, y optimizar el uso de antimicrobianos, que tendría que ver con el listado de uso críticos de antimicrobianos. Okay. Voy a poner la pantallita del chat en mi pantalla. No sé si esto les molesta a ustedes, solamente por si tienen algún mensaje desde la sala poder estar pendientes. La primera parte de la conversación es sobre la lista de bacterias resistentes y es muy importante el apellido de esta lista. Son prioritarias para guiar la investigación, el descubrimiento y el desarrollo de nuevos antibióticos. ¿Okay? Eso también esta lámina es un recordatorio de la presentación anterior para indicar que algunos patógenos, por tener resistencias, tienen una letalidad más alta que estas cepas sensibles. Y es importante que tengan este concepto
claro porque este ha sido uno de los criterios que la OMS ha utilizado para seleccionar estos patógenos. Una de las condiciones es la importancia o el impacto que tienen en letalidad. ¿Okay? El otro importante factor que hay que tener en cuenta es la falta de medicamentos antibióticos, antimicrobianos, que es ya crónica, ¿no? Y que nuevas moléculas se están desarrollando, pero todavía no son aprobadas por el CDC o la FDA, en el caso de Estados Unidos, para su uso en el tratamiento de enfermedades infecciosas. Atención, porque este es otro de los criterios que utilizaron los expertos de la OMS para seleccionar esta lista de patógenos prioritarios. La disponibilidad de antibióticos, no solamente en este momento, sino también los que hay en la línea de producción, en la línea de generación. Este ha sido otro de los criterios. Estos son datos de su país, de Guatemala. Es un estudio ya un poquito antiguo, realizado hace años en el Hospital Roosevelt, en el que demostraban el impacto económico que tienen los patógenos multiresistentes, para los cuales no existe un tratamiento antimicrobiano adecuado, óptimo, en los costos en salud en un hospital específico. Lo traigo porque les va a llamar la atención, pero curiosamente estos 4 patógenos que se estudiaron en este hospital, ya digo, hace años, están incluidos en esta lista de patógenos priorizados por la OMS. De manera que simplemente esta lista nos está corroborando la impresión que había desde los tomadores de decisiones, desde los médicos clínicos, infectólogos, especialistas, acerca de un problema que era cada vez más agudo, con impacto económico e impacto en vidas humanas, en la falta de antibióticos para tratar patógenos multiresistentes. Aquí tienen la primera página de la lista, está publicada en idioma inglés, y traigo esta primera página para que puedan ver cómo fue la confección de este trabajo, de este listado. Hay un grupo coordinador que está desde una universidad en Alemania, en colaboración con el Departamento de Medicamentos Esenciales de la OMS. Esos son los chairs, perdón, para intentar ajustarnos a la terminología que tiene este listado, el chair, que son estas 2 personas, y después un grupo de expertos que coordinan la metodología para desarrollar este listado, y otro grupo que les asesora y que ha participado en el desarrollo de la lista. También consultaron a expertos que no están en esta página, pero hay un gran número de expertos que fueron consultados y participaron mundialmente en este ejercicio. ¿Okay? Acá lo tienen. El objetivo de este listado es bien claro. El objetivo no es clasificar a las bacterias por aquellas que son más peligrosas o que tienen más letalidad o más carga de enfermedad. No, el objetivo tiene que ver con la investigación, es decir, con priorizar los incentivos, el financiamiento, para ayudar a que se alineen las prioridades de investigación y desarrollo con las necesidades de salud pública y apoyar la coordinación global en la lucha contra las bacterias resistentes a los antibióticos. Es decir, el objetivo es señalar cuáles son las prioridades de investigación y desarrollo de nuevos antibióticos. Esta lista tiene un público diana. Esta lista no es para los médicos de atención primaria, no es para las enfermeras, no es para las ONGs, no es para los medios de comunicación. Esta lista es para desarrollar políticas que incentiven tanto en ciencia básica, en las universidades, en las industrias farmacéuticas y también en investigación y desarrollo avanzados, es decir, estudios clínicos, grandes multinacionales, etcétera. El público diana también sería las agencias públicas de financiamientos para que puedan priorizar dónde invertir, dónde financiar nuevos productos, y también el sector privado que está ahora invirtiendo en nuevos antibióticos. Es decir, es un documento eminentemente con un aspecto de investigación y desarrollo y un ámbito político de diseminación. La metodología para realizar la lista fue muy exhaustiva.
En un primer momento, el grupo de expertos seleccionó las bacterias y combinación de antibióticos sobre las que hay que priorizar y hay que discutir. Seleccionaron hasta 10 criterios de priorización que vamos a ver ahora. Se hizo una extracción de los datos, una síntesis, y luego se hizo un puntaje de las diferentes alternativas y peso de los diferentes criterios que hemos mencionado, estos 10 criterios, por parte de los expertos. Y después se sometió en un programa específico que es desarrollado para este fin, y se finalizó el listado de los patógenos. Ellos utilizan una técnica que se llama de análisis de multicriterios, utilizan, esto es, como 10 criterios con pesos diferentes para llegar a este ranking de los patógenos. Interesante porque la metodología incorpora, por una parte, la opinión de expertos, de un grupo grande de expertos con diferentes perspectivas y diferente origen geográfico, tiene su interés, y también datos basados en la evidencia. Es decir, las primeras selecciones de bacterias y antibióticos está todo basado en datos probados, ¿no? En evidencias. Estos son los criterios que se utilizaron: la letalidad o mortalidad de las bacterias, la carga que tienen en el sistema de salud, en la atención de la salud, la carga que tienen en la comunidad, la transmisibilidad, la prevalencia de la resistencia, la tendencia de la resistencia. Esto quiere decir si una bacteria tiene una proyección de que hacia el futuro va a incrementar la diseminación de las resistencias. Por ejemplo, la Klebsiella con mecanismos de carbapenemasas. Sabemos que esto tiene una clara tendencia a incrementar de manera muy rápida. Otro criterio era la preventibilidad en los servicios de salud y en la comunidad. Es decir, que si tenemos un buen mecanismo, por ejemplo, para prevenir infecciones asociadas a la atención de salud, a lo mejor ya no es tan prioritario desarrollar un nuevo antibiótico, sino el aplicar de manera estricta las precauciones de transmisión, de contacto, precauciones estándares para evitar la infección en los pacientes, ¿no? Este era otro criterio que utilizaron para determinar la lista de patógenos. Si son tratables o no, es decir, si hay otras opciones de tratamiento, y como habíamos comentado, la probabilidad de desarrollo de nuevos antibióticos. Y esto lo hicieron mirando los antibióticos que ya había en la pipeline, como dicen en inglés, en la lista de producción. Después de esta primera definición de los criterios, se hizo un cuestionario a múltiples expertos de diferentes regiones geográficas, en la que participaron también expertos de la región de Latinoamérica y del Caribe, para ver el peso que se daba a los diferentes criterios. Este era un tema importante, ver qué peso, qué importancia se daban a los criterios que hemos conversado. La encuesta era múltiples preguntas, era muy larga y tiene la posibilidad de elegir un criterio, otro criterio, o decir que son iguales. De manera que a los expertos se les consulta para este peso de los criterios. Y combinaban diferentes aspectos, por ejemplo, en este caso son la mortalidad y la extensión geográfica del problema. Con los datos, con los cuestionarios, los investigadores fueron capaces de hacer una primera aproximación acerca de los diferentes pesos, proporciones, etcétera, y hacer un primer ranking de estas infecciones, que es el que están ustedes viendo. Estos datos son totalmente preliminares y no deben de ser difundidos fuera de este foro, porque van a ser publicados próximamente. Todavía están bajo el embargo de la publicación. Pero me parecía que era interesante para poder mostrárselos y que conocieran la metodología y los primeros resultados. También ellos, como les dije que había expertos de todo el mundo, de diferentes áreas geográficas, intentaron analizar si había alguna diferencia en el peso que los expertos estaban dando a los criterios. En sombreado de color rosado tienen el promedio global, y en diferentes tonos de color azul las diferentes regiones del mundo. Las Américas es el segundo, primero es África, segundo Américas, están por orden alfabéticos.
Y en general, más o menos, los ranqueados son, o los pesos son consistentes, son similares, excepto en algunos aspectos que les voy a señalar. Por ejemplo, para los expertos de África era más importante el peso comunitario, destacaba por encima de los demás expertos del mundo, y, por ejemplo, para los expertos de Latinoamérica o de las Américas, el aspecto de tratabilidad, si hay algún tratamiento no disponible, también era muy importante. Esto es para señalar algunos aspectos, ¿no? Esta es la conclusión de la lista, que también se la mostré en nuestra última conferencia. Después de este ejercicio, hay 3 grupos de prioridades. Prioridad crítica sería Cinetobacter baumannii, resistente a carbapenemes, Pseudomonas aeruginosa, resistente a carbapenemes, y Enterobacteriaceae, como Klebsiella pneumoniae, que son resistentes a las carbapenemes y a la tercera generación de cefalosporinas. Un segundo grupo con prioridad 2, alta, que está Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori, Campylobacter, Salmonella y Neisseria gonorrhoeae, con sus resistencias correspondientes. Y por último, una prioridad 3, número 3, media, en el que estarían aquellos patógenos que serían de tercera prioridad para desarrollar nuevos antibióticos. Streptococcus pneumoniae resistente no susceptible a la penicilina, Haemophilus influenza resistente a ampicilina y Shigella resistente a fluoroquinolona. Y un comercial acá, no sé si pudieron ver recién en esta semana, los CDC han hecho un comunicado, una alerta sobre el incremento de Shigella resistente a quinolona. Así que les animo a estudiar este problema en su comunidad y sobre todo en aquellas diarreas o en aquellas disenterías que no hayan respondido al tratamiento antibiótico. Mencionar que estos patógenos están también bajo vigilancia dentro de Relabra, de la red de vigilancia de los antimicrobianos de la región, de manera que podemos tener información y datos acerca de la diseminación y de la magnitud de la resistencia en la región. Okay, pasaríamos al segundo tema, la lista de antibióticos críticos para salud humana. No sé si quieren en este momento hacer algún comentario o alguna pregunta, porque vamos a cambiar de tema completamente. ¿O me dejan saber por el chat, por la pantallita? Sí, no. Gracias, doctora. Vamos a ver si alguien... Perfecto. No hay ninguna pregunta. Yo solo tengo un pequeño comentario, doctora. ¿Sí? En cuanto a los hongos, quizás no representan una carga, pero no sé si fueron excluidos de este análisis. Sí. Excelente pregunta, excelente pregunta. Fíjese que cuando publicaron la lista, al día siguiente hubo una reacción generalizada desde el punto de vista de los colegas que trabajan en los programas de tuberculosis. No tiene que ver con hongos, pero son micobacterias. De alguna forma protestando y reclamando que no se había incluido tuberculosis, tampoco VIH, tampoco los hongos en este listado. Esto ocasionó que hubo que incluir una notita aclaratoria en este listado, indicando que se trata de bacterias, simplemente de bacterias, es decir, que tanto virus como VIH o Mycobacterium tuberculosis u hongos habrían quedado por fuera de este análisis en esta ocasión. Okay, no porque no sean prioridades de salud pública, sino porque el análisis se intensificó, se centró en bacterias. Pero sin duda es una asignatura pendiente, ¿no? Muchas gracias. Perfecto. Sí. No, sobre todo en hongos ahora también se están igual mejorando y fortaleciendo la capacidad de los laboratorios de micología de la región para tener una aproximación a cuáles son la circulación y los perfiles de resistencia, y tristemente con el caso de los casos de Candida auris, los brotes de infecciones nosocomiales por Candida auris han vuelto a poner en la primera plana de los medios de comunicación muchas veces la importancia de la resistencia a los antifúngicos, que a veces es un tema
desatendido, ¿no? En particular con las fungemias que son invasivas, ¿no? Ok. Bueno, continuamos con los antibióticos. Ok, para el tema de los antibióticos vamos a cambiar de punto de vista. Vamos a ir al punto de vista de una salud, porque esta lista de antibióticos tiene su fundamento en aquellos patógenos y aquellos mecanismos de resistencia que compartimos entre los animales, el medio ambiente, las comunidades y los hospitales. Estamos hablando de una salud, ¿no? De todos los diferentes interacciones, intercambios que hay de patógenos junto con sus mecanismos de resistencia a nivel global, ¿no? Es por tanto importante tener en cuenta que estamos trabajando desde la OMS también con la perspectiva Una Salud, en una colaboración entre FAO, OIE y la OMS, se llama colaboración tripartita. Esta colaboración a nivel global también se replica a nivel regional y a nivel de país. Y en este contexto hay un grupo de expertos multidisciplinarios, que es el Grupo Asesor en Vigilancia Integrada de la Resistencia a los Antimicrobianos de la OMS, se llama AGISAR, que van a oír ahora hablar con más detalle de este grupo de expertos. Y también hay una red una plataforma de desarrollo de capacidades con enfoque de una salud, también en vigilancia, que es la Red Global de Vigilancia de Infecciones Transmitidas por Alimentos. Es importantísimo y tener evidencias acerca de cómo los patógenos y los mecanismos de resistencia van pasando desde los seres humanos al mundo animal y viceversa, al medio ambiente, etcétera. Y una de las mejores formas para tracear estos patógenos y estos mecanismos es a través de técnicas moleculares, y la red PulseNet, que está en colaboración también y un proyecto iniciado también por los CDCs, ha permitido a muchos países de Latinoamérica y del Caribe empezar a mapear y a comparar los patógenos que están circulando, sobre todo a través de infecciones por alimentos, mundo animal y también seres humanos. Este es un ejemplo que me proporcionó el doctor Enrique Pérez, de aquí de la OPS, para ilustrar esta transmisibilidad de las bacterias, como pasan de un reino humano a reino animal y viceversa. Es el ejemplo de Paraguay, Salmonella y Campylobacter, en el que es fácil hacer el tracear cómo se encuentran exactamente las mismas cepas, tanto a nivel animal y humano, de Campylobacter y de Salmonella. Y si es la misma cepa, también están transmitiendo los mismos mecanismos de resistencia. Los países están fortaleciendo su capacidad para mejorar esta resistencia integrada. Muchos países lo están incluyendo en sus planes nacionales de acción. Y es un tema que evoluciona y que siempre hay que estar pendiente. Por ejemplo, en una alerta que emitió la OPS hace casi un año acerca de la transmisibilidad del gen MCR1, es la resistencia frente a colistin, pero mediada por plásmido, lo cual le hace mucho más movible, mucho más transmisible. ¿Y por qué tiene esta importancia? Porque hasta hace unos años la colistina no se utilizaba de manera habitual en el tratamiento de infecciones en humanos. Era un antibiótico con muy poca disponibilidad, con complicaciones, toxicidad renal, etcétera, y no se utilizaba de manera habitual. Se queda en los últimos años como último recurso para el tratamiento de infecciones por enterobacterias resistentes a carbapenemes, pero hasta ese momento no era muy utilizado. En comparación, en el reino animal, colistin era un antibiótico que se utiliza de manera frecuente con uso de promotor del crecimiento, especialmente en los chanchitos, en los cerditos chiquitos, en los lechones, se les puede administrar colistin como profiláctico y como promotor del crecimiento. De manera que los estudios apuntan a que esta selección de este mecanismo de resistencia se realizó
en el reino animal y que posteriormente ha pasado a las bacterias que han infectado a los seres humanos, ¿no? Este es un ejemplo de esta transmisibilidad de los mecanismos de resistencia mediados por plásmido y la importancia del uso prudente de antimicrobianos también en el uso agropecuario, ¿no? Y en salud animal, porque los impactos después son también en salud humana. Volvemos a GISAR. Este grupo tiene ya casi 10 años de vida. Es un grupo de expertos que apoya a la OMS y son todos en relación con resistencia a los antimicrobianos. Microbiólogos, tanto de sectores humano, animal y de alimentos, veterinarios, médicos y epidemiólogos. Y tienen unos nuevos términos de referencias para apoyar también la implementación del Plan de Acción Global de Resistencia a los Antimicrobianos. Su objetivo fundamental era siempre contener la resistencia a los antimicrobianos en la cadena alimenticia. Tienen varios aspectos de trabajo, varias líneas y actividades, y uno de los productos que ellos tienen es la lista de antimicrobianos de importancia crítica en medicina humana. Se preguntarán, ¿hay una lista de antimicrobianos de importancia crítica en medicina veterinaria? La respuesta es sí, sí que la hay, y la entidad que se encarga del desarrollo de esta lista es la OIE. Es decir, la OIE está encargada de preparar la lista de antimicrobianos de importancia crítica en medicina veterinaria y trabajan de manera coordinada y en paralelo con AGISAR para el desarrollo de la lista en medicina humana. Esta lista fue publicada hace poco tiempo, es la quinta revisión, se ha realizado en 4 ocasiones previas, esta es la quinta. Los criterios están consensuados entre la FAO, la OIE y la OMS y es un ejemplo excelente de la colaboración tripartita. El propósito de esta lista es que todos los antimicrobianos, pero con especial atención a los críticamente importantes, sean usados prudentemente tanto en medicina humana como veterinaria. ¿Cuál es el público al que está dirigido esta lista? Son las autoridades, fundamentalmente autoridades de salud pública, humana y veterinaria, pero también a los médicos tratantes, veterinarios y otros actores interesados. Ahí tienen el enlace por si acaso quieren leerla con detenimiento. Para confeccionar esta lista, los criterios están establecidos desde hace años, desde el 2009, que es cuando se trabajó en la primera lista, y tienen básicamente dos criterios claves. El primero es que el antimicrobiano sea la única o una de las limitadas terapias disponibles para tratar infecciones graves en seres humanos. Y el segundo criterio es que la clase de antimicrobianos se use para tratar infecciones en personas causadas por, y aquí viene el aspecto de una salud, causadas o bien por bacterias que pueden ser transmitidas a humanos por fuentes no humanas, es decir, a través del agropecuario o del ambiente, etcétera, o bien infecciones causadas por bacterias que pueden adquirir genes desde fuentes no humanas, como el caso que hemos visto ahora de la resistencia a colistina, por ejemplo. Okay. Estos son los dos criterios que se combinan para clasificar a los antimicrobianos como de importancia crítica. Si cumplen los dos criterios, muy importantes, son los criterios 1 o el 2, pero que se consideran que son muy importantes por los criterios de expertos para la medicina humana. Importantes es 1 o 2, pero que se consideran que son importantes para la medicina humana. Es un criterio ciertamente subjetivo y depende de los expertos. Después, cuando determinan estos criterios, cuáles son los críticamente importantes, hacen una priorización en la lista. Y la priorización tiene 3 niveles. El 1 es acerca de la carga de enfermedad, que es, por ejemplo, una enfermedad que tiene mucha diseminación, mucho impacto en salud pública y es el único tratamiento que existe. El criterio 2 de priorización, que es el P número 2, es que sea un antibiótico muy empleado en medicina humana. Y el tercer criterio sería que están empleados para tratar infecciones en personas en las que hay evidencia de transmisión de bacterias o genes resistentes
desde fuentes no humanas. Estos son los criterios que también ayudan a priorizar este listado de antibióticos. Y este es el resultado. Estos son las clases de antibióticos que son de importancia crítica en medicina humana y que la importancia y el mensaje a los tomadores de decisiones y a los políticos es que estos antibióticos se reserven exclusivamente para uso humano, es decir, que se evite su uso en la producción agropecuaria o en la medicina veterinaria en la medida de lo posible. Los grupos son las quinolonas, sobre todo que es el tratamiento de elección hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, de bacterias como E. coli o Salmonella, las cefalosporinas de tercera generación, los macrólidos y ketólicos, los glicopéptidos, por ejemplo la vancomicina, y por último las polimicina, que es la colistina sería el ejemplo más utilizado en medicina humana. Y con esto estaríamos ya finalizando y concluyendo, ¿no?, la conversación del día de hoy, recordando siempre el Plan de Acción Global y cómo estas listas son herramientas que pueden ayudar a los países, a los tomadores de decisiones para implementar estas dos líneas del Plan de Acción Global y también nacional. La optimización del uso de antimicrobianos, tanto en uso humano como en uso veterinario, y el uso y fomentar la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos dirigidos a bacterias prioritarias. Esto sería todo por mi parte. Agradecerles y agradecer a todas las personas que han podido contribuir en esta presentación.